Bien, el siguiente paso, después de hacer una lectura bien minuciosa de nuestro pasaje de interés y de toda la carta o el libro que estamos estudiando, es enfocarnos en identificar el contexto histórico y cultural del pasaje que a nosotros nos interesa, en este caso del libro, de la carta que nosotros estamos estudiando o analizando. Y para eso vamos a hablar en primer lugar, antes de hablar de cómo identificar ese contexto histórico y cultural, hablar acerca de la importancia, por qué es relevante esto, por qué es importante tener esto presente. Bien, cuando hablamos del contexto histórico y cultural, nos referimos a toda la información sobre la época en que fue escrito el libro, la carta que estamos estudiando, toda la información posible sobre el autor, sobre la audiencia original, cómo era la sociedad, cómo era la política de ese entonces, cómo era la economía, cómo eran sus leyes, sus costumbres, la manera de pensar, cómo funcionaban las relaciones entre las personas en aquel momento, y todos estos datos, aunque digamos, pero todo esto no lo vamos a conseguir en la Biblia, esto tenemos que ir a otras fuentes. Pues sí, efectivamente son externos a la Biblia, pero lo que nos permite toda esta información, aunque es exterior a la Biblia, es que nos ayuda a ponernos en el lugar del autor y de la audiencia original, y esto al mismo tiempo nos permite a nosotros comprender mejor el mensaje del texto, ¿no? Esto es sumamente importante, hermano y hermana, porque es como, piénselo de la siguiente manera, nosotros hoy día, si nosotros todo proceso de comunicación requiere de una interpretación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy transmitiéndole a usted un mensaje y para usted recibirlo tiene que escucharlo y todo eso, pero usted lo analiza y usted recibe una información y puede que lo que usted entienda no sea lo mismo que yo estoy tratando de transmitirle. ¿Por qué? Porque tal vez hay elementos, diferencias culturales que nos afecten. Por ejemplo, yo en mi caso, ya ustedes saben que soy venezolano, no sé de qué país me está escuchando usted, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo usara una expresión muy coloquial de mi país y que usted tal vez no entienda, usted podría malinterpretarla pensando que tal vez estoy diciendo alguna especie de insulto o algo y usted diga, hey, pero este hermano, ¿qué le pasó, no? Pues resulta que para usted poder comprenderme tendría que ponerse en mi lugar. Y entonces tendría que hacer una investigación, ¿no? Y preguntarme, hermano, fíjese que usted en este video dijo esta palabra, ¿qué quiso decir con esto? Y entonces yo le explico, hermano, fíjese que en Venezuela esa expresión significa esto, esto y lo otro. Y entonces usted dice, ah, ok, ahora sí entiendo lo que quiso decir, ¿no? Entonces, imagínense, si eso nos pasa hoy en la actualidad, ¿cuántas diferencias creen ustedes que tenemos con la cultura antigua? Entonces, es básicamente eso mismo lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer una especie de viaje en el tiempo que nos permita ubicarnos en ese contexto, así como que si estuviéramos viendo una película antigua y decir, ah, ok, mira, así funcionaba la sociedad en aquel momento, así pensaban. Entonces, desde esa óptica, desde esa perspectiva, ¿qué pudiera haber significado este pasaje para esta audiencia, no? Entonces, ¿por qué es importante investigar el contexto histórico y cultural? Porque cuando nosotros ignoramos este contexto, esto nos lleva a errores interpretativos muy graves, hermano, que son muy comunes incluso y ya nosotros los damos por sentado, pero simplemente no le hemos prestado mucha atención a esto. Dentro de estos errores interpretativos encontramos en primer lugar anacronismos o suposiciones erradas que vienen desde nuestra propia cultura y desde nuestras cosmovisiones modernas. Cuando hablamos de anacronismos nos referimos a algo que está fuera de época, ¿sí? Es decir, algo que pertenece a un tiempo distinto al que se está tratando. Esto puede ser tanto un objeto, una idea o una persona. Pongamos un ejemplo práctico. Imagínense que yo, por ejemplo, hay predicadores que para hacer la prédica más amena, y no quiero decir que esto está mal, solo estoy ejemplificando lo que es un anacronismo. De repente estamos narrando la historia y decimos, no, sí, Jesús estaba lejos de sus discípulos y agarró su teléfono y los llamó para decirle, vénganse conmigo, que vamos a Jerusalén, por ejemplo. Entonces, obviamente en los tiempos de Jesús no existían los teléfonos, así que esa narrativa que yo estoy presentando es
anacrónica, porque Jesús no pudo haber llamado a sus discípulos a través de un teléfono. Entonces, un anacronismo es un elemento que está en un tiempo al que no pertenece. Y como les digo, esto no puede ser un objeto o puede ser una idea. Entonces, a veces hay cosas que nosotros leemos en un pasaje, por ejemplo, una palabra, y creemos que esa palabra significaba para ellos lo mismo que significa para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo la palabra universo, ¿sí? Probablemente, no estoy 100% seguro de esto, pero tal vez esa palabra no exista en el lenguaje antiguo, pero si existiera esa palabra en el lenguaje antiguo, lo que entenderían los antiguos por universo es el planeta Tierra. ¿Sí? Todo lo que ellos pueden observar. En la antigüedad ellos no sabían que existían las galaxias, no sabían que existían lunas, planetas, estrellas. Entonces, pero nosotros sí lo sabemos hoy. Entonces, nosotros pensaríamos en el universo y pensamos en todo lo que existe. Estrellas, galaxias, hoyos negros, qué sé yo. Pero los antiguos no habrían interpretado la palabra de la misma forma. ¿Por qué? Por su cosmovisión, por su contexto. Entonces, eso sería un anacronismo, pensar que, ellos ya sabían que había, no sé, galaxias. ¿Por qué? Porque usaban la palabra universo, no necesariamente. Gordon Fee y Stuart en su libro Lectura Eficaz de la Biblia proponen un principio, una regla que particularmente considero que es muy importante, que debemos tener presente al momento de interpretar las Escrituras. Y es que un texto bíblico no puede significar para nosotros algo que no pudo haber significado para la audiencia original. Entonces, antes de nosotros creer que, sí, es que esto significa esto, ¿verdad? Preguntémonos si eso es un concepto moderno que nosotros manejamos o si es algo que efectivamente ellos creían en ese tiempo antes de establecer esa interpretación. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo de Mateo 18, 1 al 4, donde se nos habla de que Jesús presenta a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice que los que quieran entrar en el reino de los cielos tienen que volverse como niños, ¿no? En el verso 4 dice que cualquiera que se humilla como este niño es mayor en el reino. Es interesante porque la palabra niño a nosotros en nuestra cosmovisión moderna la asociamos con la bendición, que los niños, qué lindo, qué bello, qué hermoso, que hay que cuidarlos, que hay que protegerlos porque son puros, porque son, los niños pues son inocentes, y entonces nosotros asociamos todas estas palabras, inocencia, pureza, alegría, con los niños. Sin embargo, Jesús no está utilizando a los niños como ejemplo de pureza, de alegría, de paz, de tranquilidad. No, Él los está usando como ejemplo de humillación. Y usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué los usa como ejemplo de humillación? Porque cuando usted lee en contexto, ¿verdad? Usted va a encontrar que los niños en ese tiempo, a pesar de que por lo menos en el contexto judío eran un poquito más valorados, porque en el contexto grecorromano no eran valorados para nada, pero los niños en el contexto judío eran amados, pero no eran considerados personas importantes a nivel social. Eran considerados a nivel social uno de los estatus más bajos, pues, porque eran niños, pues eran prácticamente inútiles, era dependientes de sus padres. Entonces, los niños no tenían importancia en ese sentido a nivel social, no tenían un estatus, no era un estatus importante como hoy día, que tenemos hasta derechos de los niños y protección infantil. Eso es moderno, antes no existía eso, los niños eran del estatus más bajo. Y Jesús dice, si ustedes quieren ser importantes en el reino de los cielos, ustedes tienen que ser como niños, pero no por su pureza, por su inocencia, no, es porque deben creer, deben entender que ustedes no son nada, que son de lo más bajo y que están al servicio de los demás para poder llegar a ser importantes en el reino de Dios. Entonces es un mensaje que tiene que ver con la humildad, con la humillación y no con la pureza y con la santidad, como a veces lo podemos interpretar si lo analizamos dentro de nuestra cosmovisión moderna. De ahí, pues, que sea importante que aprendamos a investigar el contexto cultural y social de la época.